Muy buen día. Nos da mucho gusto que nos acompañen hoy viernes 22 de abril, que celebramos el Día Internacional de la Biodiversidad o de la Diversidad Biológica. El bienestar de los seres humanos y del planeta depende de los servicios vitales que nos brindan las plantas y los animales, por lo que su conservación y uso sustentable resultan de gran importancia para mantener ecosistemas sanos que nos provean de alimentos y de salud. Hidalgo es un estado rico en biodiversidad y el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, que encabeza el ingeniero Benjamín Rico Moreno, se encarga de su cuidado y conservación. A través de las redes sociales de la Semarnat, durante este día podrán conocer información valiosa de este tema. Síganos, por favor. Y para dar inicio al taller sobre cómo cultivar cactáceas, presento al biólogo José Francisco Díaz Salim. Él es encargado del Invernadero de Cactáceas México. Muy buen día, biólogo, bienvenido y adelante con este taller. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, vamos a dar un taller, es muy sencilla la producción de cactáceas a través de semilla. Vamos a dar un pequeño taller sobre, las semillas que vamos a utilizar, ¿sí? Las compramos en Home Depot. Hay algunos sobres de semillas de cactus, ¿no? Entonces, con esas semillas son con las que vamos a estar trabajando. Ahora, ¿cómo vamos a preparar nuestros semilleros? Bueno, nosotros utilizamos estas charolas, ¿sí? Son charolas que compramos pues, en las que te venden pan. Se puede utilizar cualquier topper también, que no sea muy oscuro. En el caso de estas, pues tienen un domo transparente, ¿sí? Y lo que hacemos con estas charolas, primero preparamos nuestro sustrato, ¿sí? Como pueden ver, bueno, este es el sustrato. Este es un sustrato a base de tepojal, de arena Pómex. Solamente le damos un baño María, ¿sí? Antes de utilizarlo para matar algunas semillas de hierbas, pues algunas esporas de hongos y demás. Este sustrato lo esterilizamos por 40 minutos. Se puede hacer en el horno de microondas por 5 minutos. Y así como está, lo vamos a utilizar. Lo cernimos primero, ¿sí? Que sea muy suave, que sea muy delgada la arena. Entonces, lo que hacemos es la colocación. Aquí ya tenemos parte de nuestras charolas cubiertas con el sustrato, ¿sí? Vamos a emparejar bien nuestro sustrato para que a la hora de los riegos también el agua corra uniforme, ¿sí? Se mantenga parejo la humedad en todas las partes de nuestra charola. ¿Sí? Bien. Bueno, ya que tenemos preparada nuestro sustrato, nuestra charola ya llena con el sustrato, vamos a la aplicación de la semilla. ¿Sí? Las semillas, como les comenté, son semillas que compramos en Home Depot de cactáceas, ¿sí? Y lo que hacemos, principalmente las semillas que vienen son de plantas sudamericanas, entonces germinan demasiado rápido, son muy fáciles, ¿sí? Las vamos a esparcir, que no queden todas amontonadas para que al momento de la germinación, el crecimiento de la planta en las raíces sea más favorable, ¿sí? Que tengan su espacio. Hacemos lo mismo del otro lado. Es muy importante, como les comentaba, mantener lo más limpio posible nuestro sustrato. Antes de usarlo, darle una esterilizada para evitar que se nos hagan algas, para evitar que nos salgan hierbas, ¿sí? Algunos helechitos por ahí que a veces nos generan pudrición en las plantas. Entonces, bueno, tenemos ya todo lo que es la semilla dispersa en los semilleros y proseguimos. Hay muchos sustratos que se pueden utilizar. Nosotros utilizamos este porque es el que mejor resultado nos ha dado, ¿sí? Algunas personas le preparan con tierra negra, otros ponen mucha tierra de hoja, demasiada materia orgánica.
es buena, pero si no tienes un buen control de clima, a veces se te prolifera demasiado hongo y las plántulas te mueren, o sea, tienes mucha mortandad en tus plántulas. Entonces, ya que colocamos nosotros las semillas, proseguimos a esto. Este es un fungicida, se puede utilizar cupravid, en este caso estamos utilizando profamato de metilo, ¿sí? El cupravid es más fácil de conseguir y lo que hacemos es espolvorear. ¿Sí? Espolvoreamos sobre las semillas, todo bien espolvoreado en nuestros semilleros, para evitar la proliferación de hongos en época de germinación. Recuerden que para germinar semillas, en el caso de las cactáceas, se requiere bastante calor y bastante humedad. A pesar de que son plantas que se dice que no requieren agua, bueno, en la etapa temprana sí la necesitan. Ya cuando terminamos de colocar el fungicida, lo mismo, que queden capas uniformes de fungicida, ¿sí? Ya lo tenemos bien disperso. Entonces lo que vamos a hacer, nosotros lo que aplicamos es una pequeña arena de mármol, es marmolina, ¿sí? Esto nos ayuda a mantener más la humedad, con esto enterramos nuestras semillas y le ayuda bastante bien a que cuando llegamos a dar riegos que son por la parte de arriba, las plántulas no se nos mueven con los disparos del agua, ¿sí? Les dan más firmeza, les ayudan a sostenerse mejor el sustrato. Entonces, lo mismo que con el fungicida, vamos a terminar cubriendo toda el área del sustrato para que nos ayude a mantener humedad y las semillas en su lugar. También se puede utilizar tesontle cernido, pueden utilizar una arena de río también cernida. Es importante solamente quitarle todas las partículas más pequeñas, o sea, todo ese polvito, es importante que no lo pongamos porque se compacta con el agua. Entonces solamente hay que utilizar piedritas, por eso nosotros utilizamos mejor este. Bueno, ya está disperso. Y ahora lo que viene, el riego. Con el agua no tenemos problema, tienen que ser riegos muy abundantes. Se me pasó a decirles, las charolas tienen que tener perforación abajo. Hay que hacerles una perforación para que no se nos pudra tanto el sustrato como las plántulas, ¿vale? Entonces, lo importante es la inundación. Hay que darle bastante agua a nuestros semilleros. Muchísima. Lo más importante para la germinación es que todo el tiempo estén bien hidratados, muy bien hidratados, para que de esa manera también se pueda adelgazar más fácil la testa, se pueda ablandar y la semilla pueda, bueno, la plántula pueda germinar más fácil. Como pueden ver, el sustrato que estamos utilizando no hace encharcamiento de agua en la parte superficial del semillero. Así como está entrando el agua, se absorbe y se dirige hacia la parte de abajo. Eso nos ayuda a que si por alguna razón nos llegamos a pasar de agua, no se nos junten todas las semillas en un lado del semillero. Entonces ahora, ya que los tenemos bien húmedos, viene el caso solamente de poner nuestros domos y vamos a colocar nuestros semilleros en lugares donde no les dé el sol directo. Vamos a tener luz. ¿Sí? Los colocamos en lugares con mucha luz, más no sol directo.
Bien, en el caso de aquí, del vivero donde estamos trabajando, tenemos una pequeña estructura y pues se mantiene más el calor. Eso nos ayuda a que también la germinación sea más rápida. Que queden bien sellados para perder la menor cantidad de agua. Y bueno, pasó. Sí, que queden bien sellados para que no se pierda el agua. Y hay que estarlos checando constantemente, por lo menos una vez a la semana. Es importante revisar que no les esté faltando agua. Si les llega a faltar, nuevamente aplicamos el riego con... Ahí sí puede ser ya con aspersión. O sea, no con el aspersor así como le hicimos ahora, que fue por inundación. Ahorita sí sería solamente apretando con el aspersor para manejar un poquito más humedad, ¿no? Mantenerla. En el aspersor pueden aplicar también el fungicida para que cada riego que ustedes den vaya con un preventivo, ¿no? De hongos, evitar la pudrición en las plantas. Y pues bueno, es una manera muy sencilla de producirlo. Como les comento, todos lo trabajan, o sea, los productores trabajan con diferentes sustratos. Este es el que mejor nos ha funcionado a nosotros, porque nos ha evitado que nos salgan bastantes hierbas, nos ha evitado pudrición, pero se puede trabajar también con otros sustratos. Pueden hacer sus pruebas y bueno, pues ya nos pueden comentar sus resultados. Pues bueno, este fue el taller de germinación de semillas. Espero les haya gustado y les funcione para algún proyecto a futuro. No sé si tengan alguna pregunta. El sustrato, ¿qué materiales tiene el sustrato? El sustrato, como les comentaba, es arena Pómex, 100% arena Pómex, no tiene nada de materia orgánica. Nosotros no la utilizamos al principio porque es más complicado estar trabajando, bueno, a nosotros se nos ha dificultado más por la cuestión de la pudrición de la planta. A veces la materia orgánica es demasiado ácida, entonces cuando vienen las primeras radículas de la plántula, se truenan. ¿Sí? Nos las llegan a quemar. Quizá es por el calor también de donde nosotros las tenemos. Entonces, evitamos materia orgánica hasta que ya la plántula tiene unos 6 meses de crecimiento, ¿sí? De adaptación. Es cuando ya empezamos a aplicar un poco de materia orgánica para el crecimiento de la planta. No sé si tengan alguna otra pregunta. A ver, de Jimena. ¿Cada cuándo es el riego? El riego no lo damos seguido, o sea, vamos, no es diario, es cada semana, lo vamos programando cada semana, pero hay semanas en las que no se ha deshidratado el sustrato del semillero, entonces no le vamos a dar riego. O sea, es simplemente estar al pendiente. Hay veces que el agua que la humedad en el sustrato nos puede durar 15 días, no vamos a regar en esos 15 días, o hay veces que en una semana ya se está deshidratando, ya vemos la piedrita un poco seca, entonces damos el riego, ¿sí? Ahí cada quien estamos al pendiente de nuestros semilleros, vemos, bueno, en el espacio en el que lo pusimos y quizá la altura de la cantidad de sustrato que utilizamos, podemos ir midiendo, pues a mí se me deshidrata mi semillero cada 15 días. Bueno, cada 15 días lo voy a estar checando. Francisco, si quieres te leo algunas preguntas. Ay, por favor. Y además, si gusta alguien participar de manera directa, puede levantar la manita y ya Alan les abre su micrófono. ¿En qué otro lugar dónde conseguir semillas, Francisco? Bueno, principalmente, como les comento, por la cuestión ¿cómo les digo? O sea, por la cuestión de la protección, ¿sí? De las normas que hay para el cuidado del medio ambiente, no podemos ir al campo a colectar semillas, eso es ilegal. De preferencia es comprarlas en un lugar como Home Depot, donde nos venden
los sobres ya con semillas certificadas, la mayoría son semillas cactáceas sudamericanas que podemos utilizar. Otro lugar, pues en algunos mercados a veces nos venden los famosos garambullos, ¿sí? Ese garambullo, pues es la semilla de una cactácea que se conoce como Myrtillocactus, bueno, es un Myrtillocactus geometrizans, pues se conoce como garambullo, y esa semilla también la podemos comprar como alimento, pero bueno, la limpiamos, hacemos todo el lavado de la semilla y la podemos utilizar para generar estas cactáceas. ¿Sí? ¿Alguna Okay. otra Sí, pregunta? nos preguntan que si es tepojal y tierra, Tepojal, no, miren, como les lo que comentaba al utilizaste. principio, es 100% tepojal, ¿sí? La aplicación que nosotros preparamos, el sustrato es 100% tepojal, nada de tierra negra, nada de tierra de hoja. Habrá productores o habrá coleccionistas que preparan su sustrato con mezclas del 20% tierra negra, 15% tierra de hoja y demás. Pero a nosotros nos ha funcionado mejor este sustrato, ¿sí? Ya que no nos acidifica el pH de la tierra y las raíces de las plantas nos han crecido sin ningún problema y evitando demasiado la pudrición y el generar hierbas, el generarnos algunos patógenos por ahí en los sustratos. Este sustrato es el que mejor se nos adapta, bueno, al que mejor nos hemos adaptado nosotros. Ok, Francisco dice que qué pasa con semillas de Litops. ¿Se puede aplicar esta técnica? De hecho, sí, es exactamente la misma técnica. Todo lo que son plantas suculentas, ¿sí? Lo trabajamos con esta misma técnica. Nosotros también producimos litops, producimos fenestrarias, producimos lapidarias, o sea, plantas africanas en general. Al igual que algunas echeverias, se puede utilizar esta mezcla, ¿sí? Lo más importante es que tengamos un sustrato que mantenga humedad, más no que esté empapado, o sea, no que se quede ahí toda el agua flotando, ¿sí? Que sea un sustrato que mantenga humedad, poroso, para que al momento de que empiezan a nacer las primeras radículas de las plántulas, ya tengan donde fijarse a las pequeñas piedras porosas y empiezan a absorber desde ahí los nutrientes. Entonces, con este sustrato podemos preparar los semilleros para cualquier tipo de planta suculenta. Ok, Francisco, también nos preguntan cuánto tiempo tardan en crecer este tipo de plantas. Bueno, el crecimiento depende mucho de la especie. Hay especies que, por ejemplo, lo que son los notocactus, podríamos decir como esto, ¿no? Esta es una parodia. Bueno, era notocactus, ese género ya desapareció, ahora cambiaron al género de las parodias. Esta parodia magnífica, la germinación de la planta aproximadamente en una semana, de una semana a 15 días ya vamos a ver las plántulas en los semilleros, pero de ahí para sacarlo a una maceta de 3 pulgadas se tarda aproximadamente 2 años. Eso también tiene que ver, es muy importante el tiempo que se le dedica como productor, ¿sí? Porque al momento que nosotros tenemos ya las plántulas, les vamos a enseñar un semillero, por ejemplo, de esta parodia, que son estos, ¿sí? Estos de germinación tienen 15 días que empezaron a verse ya las plántulas. Entonces, para que estas plantas nos puedan desarrollar un crecimiento más rápido, cuando cumplen un año aproximadamente, cuando ya estamos viendo las primeras características de la especie, que vienen a ser las espinas, que viene a ser que ya se ve gordito, ¿sí? Cuando ya estamos viendo esas características, lo que hacemos es el trasplante. Sacamos todas las semillas, todas las plantulitas, sacamos y una por una las vamos separando, ¿sí? Les vamos dando su espacio para que tengan más terreno en cual desarrollar las raíces y puedan crecer más rápido. No hay tanta competencia y eso nos beneficia a que la producción y la cantidad de plantas que se pueden producir es mayor. Ok, nos preguntan también por los fungicidas que utilizaste, que si puedes repetir el nombre, qué tipo utilizas y en Claro. dónde se consiguen. Miren, los fungicidas se conoce, bueno, el que más se conoce es el Cupravit, ¿sí? Que es a base de cobre, es el que más fácil vamos a conseguir. Este que nosotros utilizamos es un triofanato de metilo, triofanato de metilo. Aquí en Pachuca es muy complicado conseguir este tipo de agroquímicos porque no hay casas de agroquímicos, ¿sí? Se pueden conseguir en Tulancingo, por ejemplo, cerca de la central,
autobuses de la central de abastos, perdón. Ahí se pueden conseguir, no tengo la dirección exacta. Nosotros aquí en el vivero también los manejamos, ¿sí? Los manejamos en dosis pequeñas porque en las casas de agroquímicos no te venden menos de 1 kilo. Y si se dieron cuenta, pues realmente ocupamos mínimo para poder sacar los semilleros. O sea, a nosotros 1 kilo nos viene durando hasta un año, o si no es que más. Ok, hay muchas preguntas también sobre el sustrato. ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿Dónde se puede conseguir? Y si ese sustrato es exclusivo para cactáceas. ¿O es 100% arena Pómex? Es 100% arena Pómex. Nosotros lo preparamos aquí en el vivero. Le agregamos un poco de fertilizante y un poco de enraizador, ¿sí? Lo preparamos, lo cernimos, lo trabajamos para que no nos genere problemas, como les comentaba en los semilleros, para que no se nos empiecen a desarrollar algas, no se nos empiecen a desarrollar hierbas. Hay que darle un baño María para que, bueno, el sustrato se mantenga lo más inerte posible, ¿no? Ese les comento, este es el que nosotros trabajamos. Aquí en el vivero también lo tenemos. Si ustedes lo quieren preparar, yo les recomiendo que vayan a una bloquera, ¿sí? Lleven un cernidor, les permitan cernir la arena Pómex que tengan, porque normalmente la Pómex viene pues, con pedazos muy grandes, viene demasiado grande y no nos sirve de ese tamaño. Necesitamos una granulometría aproximadamente de 1 milímetro. Sí, de un milímetro hacia abajo. Este sería lo más grueso que necesitamos, que viene siendo 1 milímetro. Ya roca más grande no nos sirve para nada, a menos que la trituremos. Ok, antes de seguir con las preguntas que están haciendo vía chat y por Facebook, le vamos a dar el micrófono a Dorisela, que quiere hacer una pregunta. Adelante, Dorisela. Sí, gracias. Hola, mira, yo tengo una pregunta acerca de las semillas. ¿Dices que nosotros podemos colectar como tal en campo? ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Okay. Que podemos colectar en campo semillas. Bueno, es en base a que ya se obtenga un fruto. Otra cosa, ¿a qué autoridades nos tendríamos que dirigir para que este permiso sea sólido y que podemos hacer en caso de investigación o recolección para propagar, a qué permisos o a qué autoridades nos dirigiríamos para obtenerlo? Ok, bueno, en el caso, por ejemplo, ya de querer formalizar una producción o, como lo comentas, para un estudio científico, es importante tener los permisos de Semarnat, que vendría siendo, por ejemplo, generar una UMA, lo que es una unidad de manejo ambiental, ¿sí? O también se puede manejar una PIM, que es una producción intensiva, ¿sí? En cualquiera de las dos, se puede generar el proyecto para poder hacer una colecta. Normalmente no te dan una autorización para una colecta en campo, o sea, es muy complicado que te puedan apoyar con eso. Sí te apoyan para poder producir plantas, ¿no? O sea, tú compras plantas en varios invernaderos, tienes tus facturas, ¿no? De que todas las plantas tienen una legal procedencia y entonces, al tener esa legal procedencia más la tasa de aprovechamiento que en algunos viveros se te dan, ya puedes utilizar esos papeles para ir a la Semarnat y decir, oye, ¿sabes qué? Me interesaría producir estas plantas. Yo aquí tengo mis comprobantes de la compra de las plantas y bueno, ya Semarnat te estará dando los puntos que requiere para poderte dejar trabajar con ese material. Ok, perfecto. Muchas gracias. Nada, de nada. Continuamos con las preguntas que nos hicieron por chat y sobre todo tiene que ver con el tipo o la distancia y la profundidad a que se debe estar plantando la semilla, el enraizador, dónde se puede conseguir y qué tan bueno es usarlo para reproducir suculentas y cactáceas. Ahorita como vieron que preparamos los semilleros, si se dieron cuenta realmente no enterramos la semilla, o sea, no es como las otras plantas de enterrarla y dejar que la humedad haga, que se sienta demasiado húmeda,
¿sí? Como para que la testa se ablande demasiado y empiece a salir, no es como la hierba. En el caso de las cactáceas las dejamos sobre el sustrato. Solamente tenemos el sustrato, se tira la semilla, ¿sí? Y solita la semilla, con el calor y la humedad del semillero, va a empezar a dirigir su raíz, ¿sí? Su radícula hacia la parte húmeda. Es importante no enterrarlas, porque si las enterramos muchas veces se pudren antes de germinar. Entonces, bueno, esa es la parte de qué tanto, a qué profundidad se pueden enterrar las semillas. De preferencia no las entierren, déjenlas sobrepuestas, solamente una pequeña capa de piedra, que para lo único que le va a servir es para mantener humedad, pero va a dejar que esté corriendo ventilación, ¿sí? Y por el lado de los enraizadores, lo mismo que les comentaba con el fungicida. Los enraizadores son agroquímicos. Entonces, aquí en Pachuca realmente una tienda de agroquímicos no hay cerca. La más cercana que yo conozco está en Tulancingo. Digo, si alguien conoce una más cercana, por favor, échame la mano para saber. Hay un lugar por el reloj, hay una veterinaria donde llegan a vender fungicidas, pero es muy raro que tengan. O sea, no siempre vamos a encontrar ahí. Ahora, como les decía con el fungicida, como no se encuentran los agroquímicos tan fácil en Pachuca, yo me los traigo de Tulancingo, o los compro en Morelos, o los compro en otros lugares, donde encuentro casas de agroquímicos, y aquí tanto vendemos a menudeo como también utilizamos para nuestros proyectos, ¿sí? En el caso de los enraizadores, ¿sirven para producir cactáceas y suculentas? Sí, pero por brote, ¿sí? En el caso, por ejemplo, bueno, esta planta ahorita ya no trae, pero hay algunos cactus que llegan a tener hijitos. Todo lo que conocemos como hijitos son los esquejes de la planta. Entonces, esos esquejes lo que hacemos es cortarlos, sacarlos, les ponemos el enraizador, 5 o 6 días los dejamos sin sembrar, aquí en sombra, como estas plantas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunos agaves, algunos brotes de suculentas, los dejamos, ¿sí? Los dejamos fuera de la tierra, unos 5 o 6 días. Cuando ya cicatrizaron, entonces ahora sí, los ponemos sobre nuestro sustrato y empezamos a regar una vez cada 15 días. Al principio parece que la planta se muere, o sea, se empieza a estresar, se empieza como que a arrugar, ¿sí? Pero ahí lo que está haciendo la planta es que ese estrés hídrico, por la falta de raíz, empieza a generar un callo en la parte de abajo de la planta. Y al generar ese callo, ahí es donde empiezan a reventar las raíces. Entonces es importante no pensar que porque le ponemos más agua nos va a enraizar más rápido. Al contrario, si utilizamos más agua, podemos pudrir la planta antes de que enraice. Entonces lo importante es lo mismo, no enterrarlas, dejarlas sobrepuestas en un sustrato que sea poroso, que sienta cómo está saliendo la humedad de abajo, ¿sí? Y eso le va a ayudar a la planta a generar raíces nuevas. Y esa es otra forma de producción de este tipo de plantas. Ok, Francisco, pues hay más preguntas, pero le vamos a dar la oportunidad a Nelly, que quiere hacerte una a través del chat. Ok. Adelante, Hola, Nelly. ¿me escuchas? Sí, hola, buenos días, Nelly. Bueno, comenta que pues las cactáceas pues sí no se puede ir a recolectar porque pues está un poco regulado. En este sentido me gustaría saber pues cuál es la situación general de las cactáceas en México y pues si se han detectado que hay especies que estén en peligro y pues cuántas y cuáles. Ok, Nelly. Mira, en el caso, por ejemplo, en México es el país con más cactáceas en el mundo, ¿sí? De la familia de las cactáceas, México resguarda, me parece que el 68 o el 72% de las especies del mundo. Entonces tenemos demasiada vegetación de esta familia. En su mayoría son microendémicas, ¿sí? Son plantas que fuera de medio cerro no las vamos a encontrar, o sea, solamente crecen en lugares muy específicos. En ese caso, pues bueno, hay demasiados géneros como el Turbinicarpus, por ejemplo, que las especies son muy específicas de ciertos lugares en los que crecen. Algunos Echinocereus, o sea, hay bastantes géneros, ¿me explico? Que son que son microendémicos, que solamente se encuentran en lugares muy restringidos hasta cierto punto para el crecimiento de la planta.
Entonces, ¿cuál es el problema en México? Digo, independientemente del saqueo, muchas de las plantas que tiene México ni siquiera son saqueadas para México, ¿sí? La mayoría son exportadas a China, son exportadas a Tailandia, a Europa, tienen más valor y hay coleccionistas pues que realmente pagan una fortuna por plantas, ¿no? Entonces hay mucha explotación de los recursos ilegalmente de esta manera. Lo que se pretende con las leyes es evitar eso, ¿no? Ahora, un punto clave que también ha sido muy perjudicial para las plantas es el cambio de uso de suelo, ¿sí? En el caso, como te comentaba, las cactáceas, en muchos casos son microendémicas, crecen en lugares muy restringidos, kilómetros, o sea, vamos, hay plantas que una especie se distribuye en medio kilómetro nada más en todo el mundo, hay otras que se pueden distribuir en 4 estados sin problema. Pero bueno, en el caso de las plantas que son microendémicas, a veces vienen mucho los cambios de uso de suelo. Agarran, dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo estas 100 hectáreas aquí en medio del desierto que nadie pela, que son mías, me las dejó mi abuelo. Entonces agarran, meten máquinas, tiran todo y siembran sábila, por ejemplo. Entonces eso es lo que ha generado que todas las plantas entren en un estado crítico de peligro de extinción. No sé si aclaré tu duda. Ajá, sí, y en este caso, pues, ¿cuál sería la afectación, pues, a nivel, pues, del ecosistema, pues, el que se esté, pues, perdiendo este tipo de especies? ¿Cuál sería cuál, perdón? ¿Cuál sería la afectación que se tiene al ecosistema o al medio ambiente Ajá. precisamente por este cambio de uso de suelo, por esta explotación? Por las pérdidas. Pues Ajá. imagínate que tienes, la flora está generándote flores que van a darle alimento a los insectos, ¿sí? Los insectos van a estar haciendo una polinización que van a estar generando frutos para la fauna silvestre, ¿sí? Entonces, en el momento que tú ya no dejas de tener plantas en un punto, en este lugar, o sea, depredas, ya no hay nada, entonces los insectos ya no tienen ahí flores de las cuales alimentarse, no se están dejando frutos, no hay frutos para la fauna, entonces empieza a haber una migración. Todos los animales empiezan a ir, el suelo se descompone, empieza a ser duro, desaparecen las formas de vida nativas, y ahí es donde pues perdemos, ¿no? Todo lo que es México realmente. Y a su consideración, ¿qué es lo que faltaría pues para revertir esta situación? Digo, bueno, comenta que pues hay, bueno, de hecho ya hay algunas leyes precisamente pues para proteger, sin embargo, pues, ¿qué es lo que faltaría pues para poder fortalecer pues esta protección y pues tener así que mejores resultados? Pues mira, yo creo que dos cosas, ¿no? Una es educación ambiental, ¿sí? El hecho yo te puedo decir que cuando yo empecé con esto de las plantas, pues como todas las familias, ¿no? O sea, ¿de qué vas a vivir? ¿Biólogo qué? Y demás. Entonces, eh, hay una falta de educación ambiental muy grande a nivel nacional, ¿sí? A la gente a veces se le hace más fácil ir, agarrar una planta, ponerle una maceta y vendértela en 50 pesos, que el hecho de decirle, oye, ¿sabes qué? Pues acércate con la gente que te enseña a producirla, prodúcela y no vas a vender una, vas a vender 1000, ¿sí? Pues, o puedes generar, no sé, con proyectos, con gobierno para el apoyo de, de mantener los espacios como área verde, protegida, no sé, o sea, sí es un problema en México, perdón, un problema en México es la falta de educación. Eso creo que sí es, sí, permíteme tantito, perdón, yo creo que ese sí es un problema. Y la otra, pues también el saber utilizar nuestros recursos. O sea, una cosa es deforestar, una cosa es llegar y destruir, y otra cosa es poder trabajar de forma más responsable con lo que nos rodea, ¿no? Gracias. Francisco, preguntan también por los fungicidas, si hay
alternativas naturales y qué hace, y si hay alguno para evitar los caracoles. Y también sobre el sustrato, si este sustrato se puede ocupar en otra especie y cómo lo esterilizas. Ok, bueno, fungicidas naturales se considera, por ejemplo, el carbón, ¿sí? Nosotros podemos tener un pedazo de carbón, lo molemos y todo ese polvito negro lo podemos utilizar como fungicida, incluso para las heridas de nuestras plantas, ¿sí? Agarramos, se le coloca donde hicimos el corte y es un cicatrizante, pero no va a funcionar tal cual como un fungicida a base por ejemplo, a base de cobre, a base de azufre, ¿sí? O sea, esos fungicidas sí son, pues bueno, ya están elaborados para tener un espectro más amplio sobre más variedades de hongos. Con el, perdón, la pregunta del sustrato. Ajá, que si se puede ocupar ese mismo para otra especie o para otro tipo de Okay. plantas y cómo lo Sí, esterilizas. mira, nosotros, por ejemplo, con este sustrato, te digo, yo lo empecé utilizando ya con las cactáceas, con suculentas, con litops, con todas las plantas que son de zonas semiáridas y suculentas en general. Y después, alguna vez me regalaron dos árboles, dos cedros italianos, que de estos muy comunes, nos los trajo una clienta y nos los donó. Entonces yo no tenía tierra y los pusimos sobre este sustrato y alrededor le tiré semillas de dalias que compré con la Asociación Mexicana de, de las Dalias, o sea, una asociación que conocí en una expo. Pues compré bolsitas de semillas con ellos, de dalias, y ahí mismo las tiré. Y ahora todas las macetas sobre puro tepojal están llenas de dalias. O sea, nos ha funcionado también para germinar otros géneros de planta. Entonces es como cultivar en hidroponía, realmente. Ok. Preguntan sobre el tiempo de germinación para el trasplante y si la ventilación del semillero. ¿El domo debe estar cerrado o perforado? No, el domo cerrado. El domo cerrado, la ventilación va a ser por las pequeñas o por los orificios que hicimos en la parte de abajo, por ahí se va a estar drenando el agua y al mismo tiempo entra un poco de aire, ¿sí? No deja que se concentre al 100 el calor ahí. Entonces, lo ideal cuando son semilleros es que siempre se mantenga cerrado, que siempre se mantenga húmedo, ¿sí? Más no inundado, que es lo que les comentaba, que no se vean los charcos de agua. O sea, es importante que sí se vea húmedo, pero no la cantidad de agua ahí desbordándose, ¿no? De esa manera, las plántulas germinan y las vamos a tener en esa cámara húmeda durante 6, 7, hasta 8 meses. Y ya, después de esos 8 meses, ahora sí, empezamos a abrirlos, ¿no? Empezar a dejar a que corra más el aire, que se seque el sustrato, pero al mismo tiempo vamos a estar cuidando más el riego, ¿sí? Vamos a estar más al pendiente de que sí los tenemos que mantener húmedos por lo menos 2 veces a la semana. Conforme las plantas van creciendo, van generando ya lo que es el tallo, ¿sí? Que ahí prácticamente vamos a tener toda la captación de agua y es donde nosotros empezamos a bajar los riegos, ¿sí? Conforme más captación de agua tenga la planta, mientras más gordita esté, menos agua vamos a empezar a utilizar. Ok, entonces el tiempo para trasplantarlas a partir de la germinación, ¿cuánto sería, Francisco? Pues a los 8 meses, de 6 a 8 meses, está perfecta la edad. Ahora, eso es muy importante, el género. O sea, es muy importante considerar el género de planta que se está propagando, ¿sí? Porque, como les comentaba, estos, por ejemplo, ¿sí? Esta parodia es una planta que en cuestión de 2 años ya tenemos una plántula del tamaño, bueno, más bien una planta del tamaño de una moneda de 10 pesos, ¿sí? En 2 años ya tenemos una planta, pues, ya vistosa, ¿sí? Pero hay otros géneros de plantas como, por ejemplo, el género de los Astecium, de las pelecíferas, ya especies un poco más raras, algunas copiapoas de Chile, que en 6 años vamos a tener el tamaño de una moneda de 1 peso. Entonces esas plantas prácticamente no salen de la charola de germinación hasta los 4 o 5 años. Ok.
¿En qué época del año recomiendas que se haga la plantación de este tipo de plantas? Bueno, para los semilleros, siempre primavera. Primavera, o sea, de lo que es desde marzo hasta agosto todavía, es recomendable poner los semilleros. ¿Sí? Ya después cuando vienen los fríos, las plantas se resienten. Algunas semillas, algunas plantas que germinaron se resienten ya con el frío y no llegan a la siguiente primavera. Entonces es recomendable hacerlo antes de agosto para que la planta entre en diciembre ya con un cuerpo un poquito más desarrollado. Ok, y te leo la pregunta de Arturo Miranda. Él es del municipio de San Agustín Mezquititlán y es: ¿cómo puedo contribuir para la dispersión de semillas de cactáceas en el área o región donde vivo para poder seguir conservando las cactáceas endémicas, por ejemplo, el cactus llamado viejito, en relación a las normas de Semarnat? ¿Cómo podemos apoyar? Pues no matando a los animales, que son los principales dispersores, ¿sí? No matando, por ejemplo, a los murciélagos, que alguna vez en Mexitlán hubo un problema de que hubo pues, una exterminación de murciélagos demasiado fuerte por parte de la población. Y bueno, de entrada, los murciélagos son los principales polinizadores del viejito, más bien son los polinizadores del Cephalocereus senilis. Entonces, nosotros al matar a los polinizadores vamos a tener flor, pero no vamos a tener semilla, ¿sí? Y posteriormente, bueno, ya empiezan a caer las semillas, quizá algunos pájaros pican los frutos, que son cápsulas duras, llegan a picarlos y ya la distribución se da por X o Y razón, pero en muchos casos la dispersión de bastantes cactáceas la dan, por ejemplo, los zorros, la dan algunos roedores, ¿sí? Que se comen los frutos y defecan en otros lugares. Entonces, si nosotros matamos nuestra fauna, pues estamos matando también a nuestra flora, ¿sí? Porque ellos nos ayudan a que la dispersión sea sea mejor. Ok, me preguntan que si es cierto que las cactáceas pueden vivir en distintos tipos de suelo y que si es necesario tenerlas bajo un control de microclima o al campo libre. Ok, no hay o sea, pueden vivir en cualquier tipo de clima, ¿sí? Sí, sí pueden vivir en cualquier tipo de clima. Se pueden adaptar desde lugares muy húmedos, ¿sí? Como por ejemplo, hay productores en Morelos que tienen las plantas a campo abierto. Es un clima muy húmedo, con tierras muy fértiles, y al mismo tiempo hay productores de cactáceas en lugares demasiado áridos, como en algunos puntos de San Luis Potosí o de Nuevo León, ¿no? Que las tienen más castigadas, pero que siguen siendo productores, Coahuila también. Entonces sí las podemos adaptar a cualquier lugar, no requieren un microclima para su adaptación, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de lo que a veces encontramos en los libros de cactáceas que hallamos más fácilmente en las librerías en México, la mayoría son españoles, son libros españoles, donde sí nos vienen muy específicos sus climas, sus porcentajes de luz y demás. Pero bueno, hay que considerar que también en Europa, en muchos lugares donde están produciendo cactáceas o donde hay coleccionistas, pues son lugares en los que hay nieve, son lugares en los que el invierno es muy frío y el verano es demasiado caliente. Entonces, ellos sí tienen que cuidar sus plantas por ejemplo, de las nevadas, ¿no? Cosa que, por lo menos aquí en Pachuca, pues no tenemos tanto ese problema. Sí se nos han llegado a helar algunas plantas, no les voy a decir que todo ha estado perfecto, sí se nos han llegado a helar, pero plantas más, por ejemplo, especies de África que tenemos aquí en el invernadero, o especies de México, pero de zonas tropicales, ¿sí? O semitropicales, como algunos melocactus. Ok, y si recomiendas algo para utilizar para orugas y otros insectos, y si hago mi semillero en casa, ¿en dónde recomiendas que lo ponga? ¿En el patio o dentro de la casa? Ok, para los semilleros en casa, los pueden tener cerca de alguna ventana o los pueden tener en el patio, pero yo les recomiendo que si están en el patio, encima hay que ponerles una malla sombra. Hay que poner una malla sombra o una charola de unicel, algo solamente que no les dé el sol directo.
¿sí? Que les mantenga la temperatura, o sea, que los mantenga en un lugar donde se siente el calorcito, pero no el sol directo, ¿no? Que no queme. ¿Sí? Entonces, con una malla sombra no tendrían ningún problema. Y el domo de las charolas, de preferencia que no sea transparente, ¿sí? Que sea un domo blanco. Puede ser de algún topper, puede ser de algún bote estos de lechera, de botes de unicel, ¿sí? Esa tapa de unicel también les ayuda bastante. Y para las orugas, en el caso, por ejemplo, de las suculentas, principalmente echeverias, pachipitum, todas esas plantas que siempre las orugas son el dolor de cabeza, porque no las vemos y cuando menos nos lo esperamos ya se acabaron la planta completa. No existe tal cual. O sea, sí podríamos aplicar un plaguicida sistémico, pero la verdad son muy fuertes. O sea, son productos que yo no recomendaría que tuvieran en casa, ni nosotros los utilizamos, la verdad. ¿Sí? Son productos demasiado peligrosos. Entonces, lo que yo les podría sugerir para las orugas es que todo el trabajo sea manual. Realmente por planta no van a encontrar más de una o dos, hasta 3 orugas. Entonces, pues, con 5 minutos que le dediquen a una planta que están viendo que tiene por ahí heridas de oruga, dedíquenle unos 5 minutitos y quítenselas con la mano mejor. Las orugas en las plantas, por ejemplo, en las echeverias, nunca las vamos a ver caminando aquí, ¿sí? O sea, una oruga nunca se va a ver así de que, ay, mira, aquí va pasando, no. Siempre están dentro de la hoja. O sea, están entre esta capa y la capa de abajo. Entonces, la única forma en la que vamos a encontrar una oruga en una suculenta es porque empiezan a dejar unas bolitas. No sé si alguna vez las han visto, pero si se ponen atentas con sus plantas, van a empezar a ver unas bolitas. Primero son negras. Cuando ya estamos viendo bolitas negras, esas ya son las heces fecales de la oruga. Cuando ya es la bolita negra es porque ya no está ahí la oruga, o sea, ya esas son caquitas viejas. Lo importante es encontrar las bolitas verdes. ¿Sí? Donde vemos bolitas verdes, abrimos esa hoja, la tronamos a la mitad y ahí dentro de la hoja es donde vamos a encontrar esa oruga. Ya solamente es cuestión de tirarla y matarla, ¿no? Ok, también preguntan qué hacer con el trébol que crece en las macetas. Con el trébol, pues ese sí es arrancarlo manual. O sea, ahí vamos a lo mismo, se podría aplicar un herbicida, pero yo creo que lo ideal, como por ejemplo nosotros aquí en el jardín, pues realmente evitamos utilizar ese tipo de químicos porque son peligrosos. O sea, sí son químicos muy agresivos. Lo ideal es hacerlo manual. O sea, nos está saliendo, por ejemplo, nosotros en este sustrato de tepojal que preparamos, casi no nos sale hierba. O sea, estamos reduciendo nuestra cantidad de hierba en las plantas en un 90%. 90 hasta 95%. Nos llegan a salir 2, 3, 4 hierbas por ahí. Esas las arrancamos y por lo mismo de que es poroso el sustrato, no deja que la raíz se haga demasiado dura, ¿sabes? O sea, al momento de que tú jalas la hierba, sale con todo y raíz. No estás arrancando solo las hojas. Perfecto. Junto dos preguntas que van relacionadas. Dice Francisco Juárez que hace algún tiempo le regalaron unos cactus y pasaron de ser 5 a... si debe dar conocimiento a las autoridades responsables del cuidado de estas o puede seguirlas cuidando como lo ha hecho hasta ahora. Y entonces preguntan también si es legal reproducir cualquier especie de cactácea siempre y cuando sea desde semilla. Ok, bueno, en el caso, por ejemplo, de la primera pregunta, se está cortando un poquito, no sé por qué. ¿Aquí me escuchan? Sí. Sí, ok. En el caso de la primera pregunta, escuché que tenía 5 plantas y de 5 pasaron a ser más, supongo, ¿no? Uh-huh. Ok. Bueno, ahí es importante de entrada ver la especie. Lo más seguro es que sea un equinopsis, ¿sí? Que son biznagas que llegan a dar muchos brotecitos. Puede ser un equinopsis o pueden ser lobibias. Esas plantas, de entrada es ver la especie. Cuando son especies sudamericanas, digo, la mayoría de la producción pues es por esqueje. No, realmente no pasa nada. O sea, simplemente ahí vas teniendo hijitos de la planta. Son especies que no son endémicas de México. Y si es legal producir desde semilla,
Bueno, ahí tiene que ver mucho, regresamos a lo que comentábamos hace ratito, tiene que ver mucho la especie, ¿sí? Tiene que ver mucho la especie. Podemos reproducir desde semilla algunas plantas sudamericanas, algunas plantas, no sé, por ejemplo, garambullo, que conseguimos garambullo aquí en un mercado, o como alimento, pues bueno, ya si uno quiere agarrar esas semillas y sembrarlas, pues qué bueno, ¿no? Que haga esa labor. Pero ya de ahí a querer producir, por ejemplo, viejito, querer producir Plateacanthus, o sea, otras plantas que sí están más controladas a nivel nacional, porque no son plantas que podemos decir, oye, es que esta semilla salió de mi jardín. ¿Sí? Son especies que tardan demasiados años en germinar, perdón, en madurar para poder dar semillas. Entonces no podemos ir al campo, colectar esa semilla y sembrarla. Eso es lo que no está permitido. Y es bueno que no se permita porque así se mantienen las semillas en el ecosistema. O sea, viene a haber más plantas en el medio ambiente. ¿Sí? El no sacarlas apoya demasiado a que sigamos teniéndolas en el campo. Pregunta a Miriam qué es el tepojal. El tepojal es la arena Pómex. O sea, lo que les comentaba, tepojal es arena Pómex, solamente que cernida. ¿Sí? Podemos ir, lo que les decía, vamos a una casa de materiales donde hagan block, les pedimos que nos vendan un costal y lo cernimos, ¿sí? Con una cernidora, sí, una cernidora para cernir arena nada más. Y ya todas esas piedritas de 1 milímetro hacia abajo son las que vamos a utilizar como sustrato. Perfecto. Y bueno, Francisco, ya por último, también hay mucha inquietud porque quieren conocer dónde está tu vivero, algunas páginas que recomiendes para hablar sobre cactáceas, educación ambiental, productores de plantas Claro. y a lo mejor un recorridito para que nos enseñes algunas de tus plantas que tienes ahí, dónde contactarte. Claro que sí. Miren, nosotros estamos en la página de Facebook como Cactáceas México, ¿sí? Estamos ubicados, es el Boulevard de las Torres que va de la carretera de Sagún hacia el Saucillo, ¿sí? Por la página de Cactáceas México en Facebook les podemos mandar la ubicación, o también mi número celular, por cualquier duda que tengan, es el número 442-108-9849. Por ahí también les podemos hacer llegar la ubicación del invernadero. Estamos abiertos de lunes a domingo, de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, miren, les vamos a dar rapidísimo una vuelta por aquí. Estas son ya algunas plantas grandes que tenemos adaptadas a sol directo. Parte de la colección, ya yo coleccionando plantas, pues ya son 12 años, 13 años los que llevo con el amor hacia estas plantas. Y pues bueno, los vamos a llevar rapidísimo a conocer el área. Buenos días. El área de las plantas africanas, ¿vale? También aquí en el vivero les podemos dar algún taller de injertos, ¿no? Cómo producir la planta por injerto. Miren, estas son las plantas que me preguntaban hace ratito. No sé si las alcanzan a ver, que son los litops, ¿sí? Todas estas plantas ya son plantas de 13 años. Son plantas de la colección, ¿sí? De aquí hacemos la colecta de las semillas para poder trabajar con este tipo de variedades, ¿sí? Aquí tenemos otras. Estas son fenestrarias, ¿sí? Hay una fenestraria rofalófila, fenestrarias aureantacas. Aquí tenemos otras, por ejemplo, en el caso de estos aloinopsis, ¿sí? Lo que están viendo aquí, ese es un fruto. De aquí nosotros colectamos la semilla, después de que ya hicimos la polinización de la planta. Aquí tenemos otros géneros, como estas, no sé si se alcanzan a ver. Estas son euforbias, ¿sí? Estas son euforbias obesas. Euforbia obesa crestada. Estas son mutaciones de las plantas, de la misma planta, de la misma euforbia, pero esta es una mutación genética que se conocen como crestas.
Esa es la reproducción, la hacemos por clon. Cortamos la planta y hacemos un injerto sobre otra planta, ¿vale? Para poder seguir produciendo ese tipo de variedades. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas echeverias, estas que se conocen como echeverias caranculadas, ¿sí? Esas son, aquí tenemos otra, una barbillón. Aquí tenemos las grenovias. Estas son plantas de las Islas Canarias. ¿Sí? Estas son otras grenovias. Están por acá. Tenemos lo que son echeverias cante. Esta es una especie de echeveria que es endémica de Zacatecas. La reproducción de esta echeveria solamente se trabaja por semilla. ¿Sí? Esta planta no te da hijitos, no se reproduce por hoja, ni nada. Es 100% desde semilla. Y bueno, aquí este es el área de la colección, ¿sí? Donde se va a poder apreciar también algunas estapelias. Estas, por ejemplo, son estapelias, ¿sí? Hay muchas variedades de floración. Todas estas son plantas de estapelias. Entonces, este es el área prácticamente de la colección. Aquí tenemos una cactácea también que yo descubrí hace 6 años, que se llama Turbinicarpus eliae, así le puse el nombre, la publicamos en Inglaterra, esa especie, y pues bueno, tenemos solamente la exhibición, todavía no la estamos produciendo. Sí. Todo lo que es cola de mono también, alguna vez la han escuchado, es una cactácea de Sudamérica, estas no llegan a espinar, muy, muy, muy bonita, pero es muy lenta de crecimiento. Los viejitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este viejito, estas son crestaciones, ¿sí? Esta es una mutación genética de un viejito que va a crecer en forma de abanico. Entonces, lo mismo, la producción de este tipo de mutaciones se da a través de los cortes. Se corta un pedazo, se reinjerta en otro garambullo. Por eso es muy importante la producción del garambullo, porque es muy buen pie de injerto. Entonces cortamos, injertamos en otro garambullo y sacamos clones de la misma planta. Y pues bueno, este es nuestro espacio. Sí, aquí es donde hacemos nuestro trabajo y pues encantados si algún día nos quieren visitar. ¿Vale? Perfecto, Francisco. Dice que si da recomendación de riego y cuidados de litops. En los litops, mira, yo lo que te puedo recomendar con los litops es que de entrada es el sustrato. O sea, la tierra que vamos a utilizar para sembrar los litops, como se los comenté desde un principio, a mí el que más me funcionó fue el tepojal. ¿Sí? Fue a base de colocar el tepojal, sin materia orgánica, nada de tierra de hoja, nada de tierra de tierra negra, nada. 100% desde tepojal. Ahí los ponemos. Los litops tienden mucho a pudrirse, son plantas que tienden mucho a pudrirse, pero nosotros con el tepojal nos llueve, se nos mojan diario, no tenemos ningún problema, las plantas se siguen desarrollando bien. Es importante un sustrato muy bien drenado, sin materia orgánica, que tenga bastante luz y bastante ventilación. Con eso no vas a tener problema con tus litops. Perfecto. Pregunta Claudia que si estas especies alteradas no tienen efectos secundarios de las especies nativas y si puedes volver a mostrar el cactus que comentaste que llevaste a Inglaterra. Ok, mira, el que no lo llevamos a Inglaterra, lo registramos en una página en Inglaterra. O sea, la planta la descubrí aquí en Hidalgo, no estaba descrita, no tenía nombre. ¿Sí? Esa planta se describió con un taxónomo mexicano y el artículo se publicó en Inglaterra, más no la planta se llevó a Inglaterra. Ok. ¿Sí? Mira, son estos. Este de aquí, este es Turbinicarpus eliae. ¿Sí? Esa fue la planta que descubrimos hace 6 años, o que descubrí y que registramos hace 4 años, se publicó el artículo. ¿Sí? Y ahora con la mutación que comentabas, si no tendría efecto en la naturaleza. En el caso, por ejemplo, de los viejitos, ¿no? Lo que estábamos hablando hace ratito, esta crestación.
Este tipo de mutaciones son naturales. En campo, en Mezitlán, existen 3. Hay 3 crestas de viejito, muy grandes, y ya son tamaños grandes las que hay allá. Se dan en campo. La cuestión, por ejemplo, en colecciones es de que son muy raras, ¿sí? Las mutaciones son demasiado raras. Eso hace que el valor comercial de la planta aumente, ¿sí? O sea, por ejemplo, un viejito pequeño que puedes conseguir en 30 pesos, si tuviera esa mutación, lo conseguirías en 400 o 500. Pero ¿qué pasa con esas mutaciones? Que tú puedes sembrar 1,000,000 de semillas y solamente uno te va a salir así. O sea, no es una mutación que la veas constantemente. Sin embargo, no es tampoco algo que tú, o sea, vamos, que uno lo haga y después tengas problema en campo de meterlo y demás. No, o sea, esa mutación existe en campo. ¿Sí? Y de hecho, estas mutaciones que yo tengo fueron donadas de los productores de Mezitlán, de las semillas que se les dan a ellos para la producción, tiraron y entre todo lo que sembran ellos de viejito fue que nos donaron estas 2 plantas. Ok, vamos a abrirle el micrófono a Ana Karen, que quiere preguntarte algo. Sí, claro. Hola, bueno, es que como comentaron acerca de los litops, yo tengo 3 y pues los tengo en una maceta chiquita porque son pequeñitos, pero Sí. últimamente me he dado cuenta que los riego y a menos de una semana están muy arrugados, entonces he evitado regarlos y ya los riego hasta como alrededor de los 15 días, pero se empiezan a arrugar demasiado. Anteriormente los tenía separados. Entonces ya fue como cuando los junté, en especial en esa maceta, empezaron a presentar eso. Entonces, no sé si regarlos, porque realmente pues sí se arrugan demasiado, o esperar hasta los 20 días, que era como yo acostumbraba a regarlos. Ok, bueno, ahí sería importante uno ver tu planta, ¿sí? Nos pudieras mostrar tu planta para saber si ya están enraizados bien, porque a veces en los trasplantes se llegan a pudrir algunas raíces o se llegan a secar. Entonces, es checar que ya esté bien enraizado, porque si le seguimos agregando agua y no está bien enraizado, se pudren. Ahora, la otra, los litops tienden a arrugarse cuando están creciendo. O sea, tienes la primer capa, toda la cabecita, y todo eso se empieza a arrugar, porque abajo ya viene empujando uno nuevo. Okay. Entonces, sí, de hecho uno acaba de mudar, o sea, son sus hojas nuevas y es el que más se arruga. Y sí tienen ya su raíz muy grande. Cuando los cambié, la raíz estaba muy grande y de hecho es que igual les cambié el sustrato por otro todavía más arenoso al que tenían. Entonces fue cuando me percaté de esa situación. Sí, ahí es donde te digo, sí sería importante porque los litops tienen tienen 3 o 4 formas distintas de mudar la piel. ¿Sí? Okay. En algunos casos parece que se está pudriendo la planta, incluso hay veces que se pudren las hojas de arriba, pero porque abajo viene empujando uno nuevo. Ok. Entonces, lo que yo te recomiendo ahí es de que tú tienes así la planta, ¿no? Entonces, en la parte más baja, ya lo que está casi tocando la tierra, aprieta un poquito tu planta, ¿sí? Si lo sientes duro, si lo sientes muy duro, y en la parte, o sea, tú sientes duro aquí abajito, ¿no? Y más arribita está más suave, entonces eso significa que desde abajo viene empujando una planta nueva. Ok. Por eso ya se empieza a arrugar arriba, o sea, porque ya no está dejando que los nutrientes pasen a las hojas de arriba, sino que ya desde adentro se están generando 2 hojas nuevas. Hazlo contacto, toca tu planta en la parte más abajo que puedas del tallo. Si lo sientes duro y subes un poquito y se siente duro y de repente se siente suavecito, es de que ya vienen hojas nuevas. Ok, muchas gracias. No, de nada. No sé si hay alguna pregunta más, que podamos abrirles el micrófono. Creo que ya todas las que estaban en chat las estamos compartiendo. ¿No hay más preguntas? Citlali. Adelante, Citlali. Bueno, con respecto igual a las litops, hace como un año compré plántulas de litops y la mayoría, como
como unas 5 se secaron completamente, o sea, tuve los cuidados adecuados, estaban en Tepojal, de hecho, y todas se secaron. No sé a qué se debería que las 5 que compré se secaron y solo sobrevivió una. Bueno, ahí qué pasa, muchas veces mira, la producción de litops está sobredemandada, ¿sí? Hay demasiada demanda y hay muy poca producción. Entonces, a veces los productores lo que hacen es sacarte la planta, así viene saliendo de la charola de germinación, así te la mandan, porque ellos ya saben adaptarla, ¿sí? Pero lo ideal, digo, a nosotros en lo personal no nos gusta hacer ese tipo de venta porque pasa esto, ¿sí? Tienes clientes que no están a gusto con lo que compraron o que no están a gusto con el desarrollo de sus plantas. Entonces preferimos, siempre que vayas a comprar una planta y más así de pequeña, cuando son plántulas, tienen que pasar primero por una adaptación de los semilleros, que es donde te digo que se mantiene mucho la humedad. Después la sacas a una adaptación en la que ya no tiene tanta humedad ambiental y después la vendes. Pero si yo te la vendo de un semillero que tiene mucha humedad, que viene saliendo de eso, de ese clima, de ese microclima, te la vendo y tú luego la pones en otro